Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial. Sí, buenos días. ¿Se escucha correctamente? Quisiera saber si me están escuchando bien para iniciar. Ok. Bueno, agradezco en primer lugar a la Escuela Nacional de la Magistratura, al doctor Guillermo Blanco, al doctor Michael Moreno, la invitación a participar en este espacio y la oportunidad también de reflexionar sobre estos temas que nos ocupan a nivel mundial. Nosotros hemos escogido la frase "no puedo respirar" como título de esta exposición como una forma de acompañamiento a la lucha afroamericana que se mantiene desde el asesinato de George Floyd, así como para recalcar que la asfixia de personas y de países es una de las técnicas que públicamente ha admitido Estados Unidos utilizar en contra de sus rivales, en contra de sus oponentes, y esto es, según el derecho internacional de los derechos humanos, una técnica de tortura. Así que nosotros vamos a entrar a revisar varias categorías. No podemos estudiar, entender lo que sucede hoy en el ámbito de los Estados Unidos sin entender qué es el trumpismo. El trumpismo nosotros no lo vamos a tomar tan solo como la denominación del periodo temporal que corresponda al mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, sino como una forma de gobernar que se corresponde con este momento del neoliberalismo. Por ello, nosotros vamos a poder entender que, a pesar de que el gran titular actual de la colisión del mandato de Donald Trump con los derechos humanos está relacionado con las manifestaciones que se originaron por la muerte, el asesinato de George Floyd, también hay mucho más allí y hay muchas posturas, muchas violaciones permanentes de los derechos humanos por parte de Estados Unidos que no empezaron con Donald Trump. Así la prensa está centrada en esto que parece casi una película, donde tenemos una Casa Blanca que apaga las luces, un presidente que entra a un búnker, un llamado al ejército a tomar parte en el control de la situación, una habilitación de las personas con armas a oponerse a los poderes regionales que en el marco del COVID-19 sean partidarios de las cuarentenas. Así que nosotros vamos a tomar de entrada la opinión que daba en mayo Thomas Frank para Le Monde Diplomatique, en el cual nos decía: para entender qué pasa hoy en Estados Unidos hay que tomar en cuenta que al mes de mayo ningún país del mundo tenía tantas muertes por COVID-19, que esto se produce en un país que tiene una red de asistencia médica y social en crisis, privatizada y que está en una situación de precariedad laboral y social sin precedentes en los últimos 100 años. Sin embargo, nos dice Frank, nosotros no podemos creer que estas condiciones son suficientes para que nosotros veamos un cambio de gobierno en la Casa Blanca. Incluso hay que tomar en cuenta que, siendo este año electoral en Estados Unidos, la propuesta del Partido Demócrata, que es Joe Biden, se parece mucho a Trump. Y ante la crisis con las poblaciones afroamericanas, lo que ha producido es una especie de reedición del discurso de los años Obama, una reaparición de eh, la figura de Michelle Obama dentro de la escena pública. Entonces, estamos ante un hecho que es calificado todavía por Frank como el peor momento de la historia reciente de Estados Unidos, sin que eso signifique que vayamos a ver una revolución producida.
En primer lugar, porque Donald Trump no está debilitado como nosotros podríamos pensar desde Venezuela. Segundo, porque tiene un rival muy débil en la elección de los demócratas y porque las crisis en las cuales los movimientos afro se han organizado, se han manifestado para exigir derechos, no han generado gobiernos progresistas en Estados Unidos, sino que como ocurrió en 1969, tras la muerte, el asesinato del doctor Martin Luther King, lo que se moviliza es algo que se conoce como un invisible país blanco, que acude a votar por presidentes conservadores, como fue en el 69 Nixon, para preservar ese status quo que ven amenazados en las demandas de la población afro. Entonces, el trumpismo es el gobierno actual de los Estados Unidos, que tiene algunas características, por ejemplo, señaladas por Bucky Shepard, quien nos aclara que es una forma de bonapartismo que se caracteriza por ser manifiestamente racista, ser manifiestamente, tener prácticas de misoginia, tiene en permanencia un discurso en el que habla de que se va a desencadenar en lo inmediato una guerra, juega con la amenaza de la guerra, incluso una guerra nuclear, como observábamos cuando la tensión con Corea del Norte subió a su máximo. Y una cultura que permite la restricción de los derechos civiles y un nacionalismo descarado que se esconde bajo esta premisa del American First. Por el American First, esta manera de entender que debe hacerse que Estados Unidos vuelva a ganar, gane más de lo que ha ganado con la globalización, que se entiende para ellos como un periodo en el que más bien Estados Unidos ha perdido, es que es posible hacer abiertos ataques contra los manifestantes, contra los migrantes y que se mantiene el discurso contra la prensa. El trumpismo es analizado incluso por Habermas, quien fue entrevistado en 2016 por Jordi Ortega y decía que el trumpismo es un reflejo de la decadencia que existe en Estados Unidos cuando empieza a moverse el orden que quedó constituido después de la Segunda Guerra Mundial, señalando Habermas en 2016 que lo peligroso del trumpismo no es que Donald Trump está en la presidencia de Estados Unidos, sino el hecho de que parece que es un fenómeno contagioso. Y él lo dice mirando cómo aumentan, se mantienen los discursos misóginos y racistas en Europa, permitiendo movimientos como el Brexit, permitiendo un apoyo a las políticas antimigración y estos gobiernos nuevos. En el presente nosotros vemos este contagio del trumpismo en América Latina cuando consideramos, por ejemplo, la existencia de una figura como Bolsonaro o la existencia del gobierno de Bukele. Así que nosotros vamos a entender que el trumpismo es un fenómeno de la derecha populista que está apoyado en prejuicios contra los migrantes, que se sostiene en avivar los medios de las clases medias que están dentro de un momento de contradicción en el que están desconcertados ante la modernidad y sienten que los sectores del gobierno, del establishment, los han abandonado. Entonces nosotros tenemos lo que ya en 2018 Habermas decía está avanzando como una forma de neutralización de la política. Es decir, comienza a ver la idea de que el Estado deja de ser una entidad política y empieza a ser una empresa. Es un proceso anti-establishment muy fuerte que, por ejemplo, en la valoración que hace el profesor Martínez Lucio, quien es un profesor de la Universidad de Manchester, dice que es un gobierno dirigido principalmente a clases populares a las cuales se les va a plantear que han perdido una identidad, un estado de derecho que deben recuperar para tener una mejoría en los trabajadores. Esta es una manera, por ejemplo, que la vemos en el ataque contra China, el hecho de intentar traer de vuelta a las empresas
a Estados Unidos de modo de darle un grado de bienestar a estas capas que quedaron desempleadas, que son realmente muy significativas en Estados Unidos. Ahora, en concreto, nosotros tenemos que Donald Trump era un personaje que ya existía en la esfera pública estadounidense, que ya era controversial y que hay un histórico de violaciones de derechos humanos dentro y fuera de Estados Unidos por parte de Estados Unidos. Es un fenómeno que explica, por ejemplo, Noam Chomsky, que dice, cuando nosotros analizamos Estados Unidos, tenemos que tomar en cuenta que es un país que pese a lo que nosotros estamos viendo como variaciones, es un gobierno que se mantiene en una línea de evolución constante. Así que lo realmente novedoso que nosotros vamos a ver dentro de este momento es el uso del lenguaje por parte de Trump, la desaparición de esos conceptos de lo políticamente correcto, de ese bien hablar, bien tratar a las personas con las que hablo, para tener un nuevo uso del lenguaje y una nueva dimensión de la verdad que va a reafirmar en el histrionismo del líder una sensación en la cual ante ya una población que no cree en esa prensa, que no cree en los políticos, cree en ese hombre, porque ese hombre es una persona capaz de desafiar lo que hasta ese momento era correcto. Por eso también es muy importante que nosotros ubiquemos el trumpismo como una forma de gobernar desde el dominio de los medios, en especial de las redes sociales, y siendo gobiernos que se alimentan más de los escándalos, del manejo emocional de las circunstancias, que realmente de la preocupación por la coherencia, la consistencia o la eficacia de sus gobiernos. Pedro Chávez, analizando la manera en la que Trump construyó ese discurso anti-establishment que le sigue funcionando, señala que él ha mantenido unas líneas permanentes. Critica a los medios de comunicación, que siente que se han vendido, que lo señala de falsos, de tergiversadores, todo este manejo de la posverdad que ha denunciado, señala que las elecciones no son mecanismos justos, salvo que las gane él, que los partidos políticos son disfuncionales, que los políticos tradicionales son corruptos, son vividores, y al mismo tiempo tiene una profunda desconfianza de los jueces, de los intelectuales y de los científicos, considerando que son arrogantes, innecesarios e incluso frenos para los proyectos fundamentales. Así que nosotros nos damos cuenta que detrás de Donald Trump hay una radiografía de Estados Unidos, un respaldo representado por sectores populares que fueron afectados por el derrumbe de la industria tradicional, hay conservadores que son votantes del Partido Republicano, están los neoliberales antiestados, están los sectores antiimpuestos, sectores de clase media que venían cayendo a menos en los últimos gobiernos, y también está todo esto de el alt-right, derecha alternativa que ha crecido. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que la cuestión del respeto de los derechos humanos por parte de Donald Trump no es ni siquiera algo capaz de poner en juego una reelección, porque Donald Trump ha sido durante su gobierno básicamente lo que ha sido toda su vida. Allí vemos, por ejemplo, que el New York Times en 2016 dedicó un editorial que se denomina por Donald Trump no debe ser presidente de Estados Unidos. Y allí recalcaba que era un personaje que tenía un historial de quiebras, que venía de tener empresas fracasadas, que no pagaba impuestos, que había cambiado 117 veces de postura sobre solamente 20 tópicos durante su campaña, y que además estaba a favor de favorecer que los civiles se armaran y favorecer la deportación de extranjeros, aumentar el caos en las relaciones internacionales de Estados Unidos, e incluso tenía un gran historial sobre violencia de género y desorden sexual. Entonces, nosotros podemos ver que Trump ganó las elecciones siendo Trump,
pero al mismo tiempo es un proyecto político que tiene una base ideológica que algunos consideran se resumen en los trabajos de Elias Cohen, que tiene un documental que es considerado emblemático sobre la Generation Zero, la generación cero, la gente que sigue a Donald Trump, al igual que el trabajo de Steve Bannon y los análisis de Death by China, asesinados por China, de Peter Navarro. Por este modo, existe la idea de que el trumpismo es un momento de la historia que tiene una base ideológica, que tiene una dimensión de cómo se llevan las relaciones internacionales, cómo se llevan las relaciones a lo interno de Estados Unidos y que lleva necesariamente una frase, y es que pase lo que pase, Estados Unidos tiene que ganar. E incluso tiene que rediseñar la globalización en aquellos puntos que estiman no vienen ganando, por esa idea del Make America Great Again. Volvamos a la grandeza de los Estados Unidos o a esa gran América que se pregona ya no estaba viva en los periodos presidenciales previos. De este modo, un fenómeno que tiene características propias, un fenómeno que su técnica de gobierno, su técnica de mantenerse es precisamente el conflicto. Vemos, por ejemplo, todo este capítulo del impeachment que terminó reforzando a Donald Trump, que después del impeachment fue considerado como el que actúa ahora verdaderamente como un sheriff, porque sabía que tenía más poder que nunca cuando el Congreso no pudo sacarlo del juego. En ese marco nosotros vamos a estudiar brevemente cuál es la relación de Estados Unidos y los derechos humanos. Y para ello es importante que nosotros recordemos que todo lo que nosotros conocemos como el régimen de los derechos humanos tiene una base de derecho internacional. Es decir, por un lado, nosotros nos encontramos que para analizar cuál es el régimen de los derechos humanos en un país en un determinado momento, tenemos que hacer una revisión de qué es aquello que el país ha ratificado y partir del principio pacta sunt servanda. Así se creen categorías que intenten como corregir que muchos países no ratifican los tratados. Ese sigue siendo el principio básico. Estados Unidos es, de todos los estados, el estado que no ratifica tratados por este. ¿Por qué no lo hace? Esto tiene una base muy fuerte, que es filosófica, que es cultural y que es histórica. Porque los Estados Unidos sienten que ellos son beneficiarios de lo que ellos llaman el excepcionalismo. Es decir, la idea de que Estados Unidos es un pueblo con una virtud inherente, es un pueblo excepcionalmente bueno, sus ideas son superiores. Por tanto, ellos no entienden que el derecho internacional pueda penetrar su derecho nacional como nosotros lo entendemos, que puede la Constitución crecer de los tratados. Ellos entienden que este derecho que ellos han hecho como pueblo excepcionalmente bueno debe interferir en el derecho internacional, así como en el derecho de todos los demás países que no tienen la gracia de ser este pueblo excepcional que son ellos. Esto se ha repetido durante toda la historia de Estados Unidos. Hay una fuerte industria cultural para ello. Es un país que llega a repetir tanto esto, que esto es lo que Forsyth llama una religión secular incuestionable. Y eso ya hoy en día es lo que se conoce como un excepcionalismo histórico. Por ende, Estados Unidos reconoce que nadie puede influir en su país, pero que ellos tienen la capacidad de influir en cualquier otro país. Es importante para esto que nosotros tomemos en cuenta que la manera de influir tiene varias cosas, no solamente el derecho de entrar, no solamente toda esta doctrina que se ha desarrollado, por ejemplo, como el policía del mundo o la responsabilidad para proteger,
sino que ellos entienden que su manera de entender los derechos humanos es exportable. Es decir, que los pueblos no tendrían, por ejemplo, la libertad de Venezuela de decir yo soy un gobierno democrático, pero creo en una democracia participativa y protagónica. La base de la idea de los derechos de los estadounidenses es el individualismo, las bases del liberalismo. La idea fundamental, de hecho, la tenemos cada vez que vemos una comiquita, es ese letrero que dice propiedad privada, no pasa, y si usted pasa yo le puedo disparar. Esa idea de que los derechos humanos son eso y que eso es lo que debería regir en todos los países del mundo. Una idea de propiedad privada, de democracia representativa, es decir, únicamente a través de elecciones, y que además tengan estas características, forman parte de lo que ellos consideran pueden hacer mediante imposiciones directas, mediante la utilización del derecho internacional para ellos o a través de una amplia red de organizaciones no gubernamentales que forman parte de los elementos que Estados Unidos mantiene, sostiene y promueve para modificar los conceptos jurídicos, los conceptos éticos de los otros países. Por eso nosotros nos vamos a dar cuenta que en Estados Unidos los estándares internacionales no forman las concepciones jurídicas internas. Por ejemplo, con el asesinato de Floyd hubo todo un debate en algunos espacios, por ejemplo, en el Parlamento de Minneapolis, y ellos simplemente decían, bueno, vamos a hacer un debate para prohibir la asfixia dentro del marco de las actuaciones policiales. Si fuese un Estado que reconoce los estándares de la ONU, simplemente tendrían que aplicar las convenciones contra la tortura, pero no es el caso porque este derecho no existe por este excepcionalismo. La visión está cerrada en la idea de la propiedad privada y los derechos humanos sirven para incidir en otros países. Suele ubicarse un punto muy importante en estas visiones en relación a lo que ocurrió el 11 de septiembre. Cuando Estados Unidos pasa al marco de la guerra contra el terrorismo, va a reconocer que no necesita ni guardar las formas y va a reconocer su uso de la tortura, el secuestro y el asesinato en nombre de estos derechos humanos. No que antes no lo hubiese hecho, por ejemplo, en todo el marco de lo que fueron las intervenciones en América Latina, sino que a partir de aquí, pues es política de Estado abierto el uso de estas formas. No hay mejor prueba de esto que todo el capítulo relacionado con Guantánamo. Entonces, entender qué pasa en materia de derechos humanos dentro de Estados Unidos nos debe entender que gran parte de lo que nosotros entendemos allí no está presente. Nos lleva a entender que al día que estalla este movimiento de manifestaciones estamos hablando de un país que tan solo por hablar de la población afroamericana tiene que una familia negra promedio gana tan solo el 10% de lo que gana una familia promedio blanca, que el 20.8% de la población africana, afroamericana es pobre, que el 10% de la población no tiene acceso a ningún tipo de seguro y que el 23% de los fallecidos hasta mayo eran personas afroamericanas, de los fallecidos por COVID. Así que si esa es la situación hacia adentro, en una lógica individual, en mi propia defensa puedo utilizar armas, no tengo que esperar ninguna nada y tengo que defender mi derecho a propiedad. Si quisiéramos verlo desde afuera, nosotros debemos tomar en cuenta que Estados Unidos es el único país que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, que no ha ratificado los documentos fundamentales, entre ellos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre la Prohibición de la Discriminación, la de las personas con capacidad, la de las desapariciones forzadas tampoco la ha firmado, y un documento que quizás en otros tiempos no hubiésemos citado, pero que hoy, hablando desde Venezuela, es importante tomarlo en cuenta. Estados Unidos no ha ratificado la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y
que el entrenamiento de mercenarios. Esto tiene interés por todo esto de lo que veíamos de las últimas acciones sobre Venezuela. Tomamos entonces que en documentos sí ratificados tenemos el documento base de los derechos civiles y políticos, que es el Pacto Internacional de 1976, pero es una ratificación con importantes reservas. Entre ellas vemos que Estados Unidos se reservó el derecho a la aplicación de la pena capital o pena de muerte, que todavía lo practica, pero en específico se reservó la prohibición de aplicarla en todo tiempo a menores de edad. Estados Unidos no firmó esa cláusula, tampoco firmó lo referido a la prohibición de la propaganda de guerra, apología del odio nacional, racial o religioso, que tiene importancia en el marco de este movimiento de no puedo respirar, del Black Lives Matter, etc. En materia de derechos laborales, solamente es parte de 14 instrumentos de la OIT, donde nosotros estamos hablando de una organización que tiene más de 170, casi 200 instrumentos. Solamente es parte de 2 de los 8 fundamentales de la OIT. En Estados Unidos no hay una ratificación de la OIT sobre la libertad sindical, sobre el derecho de sindicalización, ni sobre negociación colectiva. Sin embargo, Estados Unidos, que no ratifica los documentos, que no forma parte de los espacios de aplicación, forma parte de los espacios de supervisión. Por ejemplo, en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, estuvo por lo menos los 60 primeros años de su existencia. El rol que desde este espacio jugó Estados Unidos era un rol de inquisidor para transformar los derechos humanos en el punto para cuestionar los países que no seguían sus instrucciones. Nosotros allí digamos, ese es el país que recibe en el que reside Donald Trump, que en sí mismo ha tenido estos como sus principales estándares. Una política carcelaria en la cual 1 de cada 3 hombres afroamericanos está o ha estado detenido. Es el país con el mayor número de presos en el mundo, con la mayor proporción de población encarcelada. Es un país que aumentó entre 1999 y 2014 el 945% de personas privadas de libertad en instituciones privadas. Un país en el cual hay un brote importante de COVID dentro de las instituciones penitenciarias, sobre todo en las cercanas a la frontera. Hay un brote importante en Chicago. Y, por ejemplo, en este dato del 2018 del Citizens Committee for Children, nosotros encontramos que nada más ese año había 32.000 niños, es decir, personas que no habían cumplido 18 años, que estaban pagando penas o estaban detenidos como si fuesen adultos. La política anti-inmigración es un asunto muy mediatizado de las violaciones de Donald Trump, en lo que hay que considerar que, por ejemplo, Barbara Hines refleja que las políticas migratorias, el grueso que utiliza Trump, existían, por ejemplo, durante Obama, y muchas empezaron a aplicarse durante Clinton, y esto incluía las detenciones en zonas que son llamadas hieleras o perreras, algunas de las cuales denunció Venezuela ante la OEA, ante la ONU, como una violación masiva de derechos humanos, pero los discursos xenófobos y la política de tolerancia cero, que incluye redadas en casas, centros de trabajo, una reducción del marco en el cual Estados Unidos otorga asilo, una norma vigente desde el año 2020, en la cual Estados Unidos pide que no se otorguen visas a mujeres embarazadas o que se sospeche pueden estarlo, porque quieren frenar lo que denominan el turismo para tener niños en Estados Unidos. Al igual que un componente que es muy importante, que se ve desde comienzos del gobierno
de Donald Trump, que es el carácter del odio, del desprecio, de América no es para los musulmanes, con todas estas órdenes ejecutivas que les prohibieron la entrada al territorio a los musulmanes y toda esta política del infamante muro que se construye para prohibir la entrada de personas que intentan migrar desde el centro y Suramérica. Nosotros vemos entonces esto, al igual que el enorme debate que ha tenido Donald Trump para reducir las protecciones de seguridad social que existían, por ejemplo, con este marco del Obamacare, que ha quedado pues en un conflicto judicial con la Corte Suprema y que no se ha terminado de elucidar cuál es la situación que va a quedar aquí. Pero tenemos eso, tenemos las políticas en derecho internacional de derechos humanos, en los cuales hoy está muy claro el problema, por ejemplo, con la Corte Penal Internacional, a la cual acaban de sancionar por la vía de una orden ejecutiva, y tenemos la salida de Estados Unidos de la UNESCO, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del Acuerdo de París sobre el cambio climático, y tenemos que ver todo este enfrentamiento de Donald Trump con la Organización Mundial de la Salud, que es el único ente que ejerce algún tipo de gobierno frente a la situación del COVID, que todavía sigue siendo pues muy incierta para la población mundial. Dos últimos temas en el marco interno o de estas decisiones. La primera es el gran número de casos de asesinatos de la policía, que nada más hasta octubre de 2018, una medición de 2018, ya había más de 876 personas que habían sido asesinados por la policía sin tener claridad sus actuaciones, y de las cuales 39% eran afroamericanos. Ahí volvemos a la situación de por qué se dan estas protestas. Es importante también que tomemos en cuenta que una de las áreas en las que se ha avanzado en restricción de derechos humanos en Estados Unidos es el tema de la cibervigilancia, con leyes que no solamente son territoriales, sino que buscan incidir para hacer actos de vigilancia masiva a través del Internet, de la captura y registro de comunicaciones y todo lo que ellos consideren debe hacerse en el marco de la que ya vimos es una guerra sin límite, que es la que ellos han determinado como guerra contra el terrorismo. Ahora, en el marco de esta invitación, que es una invitación de la Escuela Nacional de la Magistratura, que nosotros estamos hablando desde Venezuela, nosotros no podemos hablar de las políticas de asfixia ni de las violaciones de derechos humanos de parte de Estados Unidos sin ubicarnos en el punto de la capacidad, incluso la reiteración de la utilización de estados soberanos contra organismos multilaterales. Al respecto, debemos recordarnos que las sanciones siempre tienen una serie de finalidades. La fundamental es debilitar las facultades de los estados a los cuales les son impuestas. Hay dos ideas. La primera es lo que se llama el coercion, que busca modificar la conducta de un país. Es decir, yo te obligo a que tú hagas lo que yo quiera. Y la segunda es el constraint, que es eliminar la capacidad del Estado de maniobra. Si nosotros pensamos esto desde Venezuela, pues veremos hay sanciones que han sido dictadas para que Venezuela desconozca el presidente que eligió, para que deje de relacionarse con los sujetos con los que soberanamente se relaciona, y en caso de que este objetivo mayor no se logre, hay toda una serie de medidas, de sanciones que buscan hacer actos de constraint. Importante, por ejemplo, el tema de la gasolina, el tema de la prohibición absoluta para cualquier sujeto estadounidense o no estadounidense de vender diluyentes a Venezuela para evitar que en Venezuela haya gasolina, es un objeto
la sanción sobre PDVSA que empezaron a aplicarse en 2017. Es importante que nosotros ubiquemos el 2017 porque incluso en los voceros estadounidenses, en los analistas económicos nacionales y extranjeros, sobre todo los que estaban en contra del gobierno venezolano, ya se habla que la política de Estados Unidos sobre Venezuela es una política de asfixia, algo que incluso la misma palabra se ha repetido en los últimos meses para hablar de China, Irán, Cuba y Venezuela. Ahora, el periodo de Barack Obama también utilizaba estas actuaciones unilaterales, las utilizó en contra de Irán, intentando usarlas como un mecanismo para moderar o modular desde Estados Unidos lo que era la política nuclear de Teherán. Esto fue uno de los primeros temas que Donald Trump dinamitó y que ha cambiado pues esa idea de Obama de manejar, de llevar limitaciones al programa nuclear para llegar al punto que debe cambiar de gobierno. Una situación parecida vemos también con Rusia, sobre todo desde 2014, con la crisis de la anexión de Crimea. Han habido muchas sanciones contra Rusia, las cuales la Cancillería ha considerado, sobre todo cuando en 2019 hubo un repunte de estas técnicas, ha considerado una demostración que Estados Unidos no ha logrado lo que promueve sobre Rusia. Ahora, cuando nosotros pensamos esto, en el caso de Venezuela, detalle conceptual, las acciones normalmente son instrumentos que se hacen desde las instancias internacionales y a estas se les reconoce algún nivel de legalidad pese a que la legitimidad siempre se cuestiona porque las sanciones no las pagan los gobiernos. Las pueblos son los que están va a tener más dificultades financieras y menos posibilidades de. En el caso de lo que nosotros estamos viviendo, nosotros tenemos es un acumulado de acciones unilaterales coercitivas sobre el país, si bien se parecen a estas de Irán, a estas de Rusia, si bien hoy en día una donde las anuncian juntas, en el caso de Venezuela son más severas porque nosotros tenemos una histórica relación de dependencia, tanto de una relación económica de venta de hidrocarburos, porque tenemos importantes elementos de nuestra riqueza nacional, por ejemplo, Citgo, por ejemplo, en Estados Unidos o en gran influencia como Inglaterra. Nosotros también tenemos una dependencia al tema del dólar como moneda de reserva internacional, que es un factor muy importante para presionar a Venezuela. Entonces, en esto nosotros nos damos cuenta que esta capacidad de intentar cambiar el gobierno de un país mediante esta capacidad de limitarle su acceso al gobierno, su calificación de riesgo, su capacidad de préstamo. Recordemos, por ejemplo, que Venezuela intentó hacer uso de los mecanismos del Fondo Monetario Internacional en el marco del COVID. Venezuela intentó recuperar el dinero que tiene en Inglaterra por la vía de la ONU y ha sido muy difícil. Nosotros vemos que lo que hizo en los Estados Unidos generó, lo señala la FAO, que al menos 560.000 niños murieran y se generara una desnutrición que se extendió de tal forma en la población infantil que la FAO no hacía estimaciones de cuán severas, por cuántas generaciones iban a ser esos daños. Por eso nosotros vemos que las sanciones estimadas, las actuaciones que limitan las capacidades soberanas de un Estado, han sido consideradas como una manera de
dificultar aún más la vida de los sectores más vulnerables. De estas actuaciones sufren las personas que son más vulnerables, mujeres, niños, trabajadores. Mantienen un mayor nivel en los desequilibrios, en la relación del ingreso y generan prácticas económicas y poéticas caotizan del país al espacio internacional. Por ende, nosotros nos damos cuenta de que una política que conoce, que como ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sirve para limitar que una población acceda a suministros alimentarios, farmacéuticos, sanitarios, es una política de asfixia. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta. No es un tema ignorado. Por ejemplo, el 24 de marzo de 2018, Marcos Rubio publicó en CNN un artículo exhortando a que fuesen lo suficientemente contundentes las acciones para derrocar a Nicolás Maduro como para que el máximo dolor. Y han sido también respaldadas por el INE, que sostiene como objetivo cerrarle al gobierno venezolano el acceso a la banca internacional y el financiamiento. De este modo, nosotros nos damos cuenta que tenemos un país que reduce su oferta interna de bienes, que se hace más dependiente de categorías que no deberían aplicar en un país que no está en guerra, como las categorías de ayuda humanitaria, que terminan siendo el único recurso para abastecer, para paliar esta situación, significa una propuesta en la cual hay una limitación de la capacidad de la vida individual y colectiva de cada quien. Un impacto que nosotros siempre referimos en los cálculos, por ejemplo, de Pascualina Curcio, quien dice que ya para el 2019, marzo 2019, el dinero que había perdido Venezuela era lo que necesitaba para importar medicamentos y alimentos para abastecer a 30 millones de venezolanos durante 26 años. En abril 2020, Interlace decía que nuestros fondos retenidos eran más de 5.470.040 dólares. Es decir, que nosotros estamos en números que equivalen a las necesidades para cubrir las obligaciones positivas. Y por esto es que nosotros vamos a ver pues esta remisión de Venezuela a la Corte Penal Internacional, porque esta técnica de asfixia ha sido valorada en Venezuela como la constitución de un crimen de lesa humanidad. Es decir, que nosotros nos damos cuenta que, como se ha denunciado en la Corte, perdón, en el Consejo de Seguridad, lo ha hecho Rusia, uno no puede sostener, refiriéndose a Estados Unidos, una política exterior que anuncie que su objeto es ayudar y tome la mano para asfixiar a un pueblo. Por eso nosotros encontramos que el trumpismo es un momento de la historia de Estados Unidos, una manera de renacimiento de las derechas nacionalistas, y que también nosotros entendemos que la lucha de todos los pueblos dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, para cambiar lo que, insisto, Noam Chomsky dice, es la tradición de un pueblo que reivindica la cualidad de ser tan buenos que pueden someter a los otros, es, en definitiva, una misma lucha. Gracias. Ok, sí, ¿me escuchan? ¿Pueden levantar la mano si me están escuchando? Ok,
Gracias. Bueno, damos las gracias a la doctora Ana Cristina Bracho por esta excelente videoconferencia que lleva por nombre No puedo respirar, un balance de los derechos humanos, en lo que, bueno, bajo lo que denominamos el trumpismo. Ahora, para continuar con esta videoconferencia, voy a agradecer a todos los presentes. Logramos ya tener un poquito más de control acá y les agradecería que pudieran levantar la mano si tienen algún escrito, alguna pregunta que deseen formularle a la doctora Ana Cristina Bracho. Está abierta aquí la posibilidad. Yo puedo leer la, la pregunta que se le pueda dar o su inquietud que escriba, o si usted desea decir algo rápidamente. Ya sabemos que tenemos algo de tiempo acá. Bueno, por acá estamos observando una escritura. Doctora, interesante su charla. Para nadie es un secreto que desde el nacimiento de la humanidad se obvian normas en favor de los derechos. Ya va, que se movió esto aquí. Nacimiento de la humanidad se observan normas en favor de los derechos humanos. En pleno siglo XXI se han modernizado las formas de aplicar las violaciones y manipulan las estadísticas. ¿Cuál sería la forma que deben asumir los gobiernos para respetar los derechos humanos? Esa es la pregunta, doctora. Bueno, eso nos lleva a un tema que, por ejemplo, yo invito siempre en ese punto a leer el trabajo del argentino Eduardo Barcesat, porque nosotros vamos a contestar eso desde la visión que nosotros tengamos de los derechos. Yo no cuestiono la visión positivista más tradicional, en la cual los derechos humanos son las cláusulas, las prerrogativas que están incluidas en los tratados fundamentales, es decir, esos documentos que nacen a partir de 1945. Sin embargo, ese es un acto de nacimiento importante pero parcial. No todas las voces, no todos participaron, no todos los documentos que se incorporaron a ese debate estuvieron en esa hoja. Esa hoja es una hoja que recapitula, que toma fundamentalmente lo que en 1789 dio nacimiento a la Declaración de los Derechos del Ciudadano, del Hombre y del Ciudadano, de la Declaración Francesa. Ahora, si eso es cierto, lo que es cierto es que la historia de los derechos humanos es la historia de las exigencias de los pueblos a los gobiernos. Y eso lo vamos a encontrar desde la Carta Magna Inglesa, que es un antecedente importantísimo, hasta los documentos que incluso en nuestra América, incluso en África existieran. Y nosotros necesitamos allí ver que los derechos humanos nunca son un territorio logrado. Nosotros lo vemos hoy en día con la regresión del estado de bienestar en Europa. Nosotros lo vemos en nuestra América, que quizás no lo hablamos ni siquiera lo suficiente. La situación que significa llegar al Estado plurinacional de Bolivia y encontrarnos hoy con esta dictadura que es abiertamente racista, que es completamente alineada a los intereses contrarios a los de los indígenas. Y siempre la noción de cuál gobierno necesitamos o cómo lograr un buen gobierno. El buen gobierno siempre requiere de la participación, control y activación del pueblo que está ahí. Entonces siempre es una ecuación que requiere que todos los sujetos estén activos. Okay, gracias por su respuesta, doctora. Bueno, observando acá, revisando la inquietud de varios de los participantes. Por acá, la doctora Kerlin Nakar, ella nos escribe, yo estoy desarrollando un trabajo de investigación académica que refiere la violación de derechos cometidos por Estados Unidos contra el pueblo venezolano desde la perspectiva de la teoría crítica de los derechos humanos. También tenemos por acá otra persona que escribe. Buenos días, colegas. Mi nombre es Wilibaldo Morales. Desde el punto de vista de los derechos humanos, en nuestros tribunales tenemos casos, si se puede decir, similar de abusos de poder y uso excesivo de la fuerza por parte de algunos funcionarios policiales y militares,
¿Cuáles son las acciones del Estado en torno a nuestros casos? Está la pregunta, doctora. Ok, doctora Bracho, indíqueme si escuchó la pregunta que le formulan por acá. Al comienzo, creo que con eso te puedo contestar. Hablaba sobre la existencia de violaciones humanas que están judicializadas, ¿no? De esa situación en Venezuela. No perdí como el centro de la pregunta. Ok, la pregunta que ella hace una introducción, esta persona que tenemos acá, y la pregunta que formula es, ¿cuáles son las acciones del Estado en torno a nuestros casos? Ella en la introducción hablaba de abuso de poder y exceso de la fuerza por parte de algunos funcionarios policiales y militares. Y refiere a la pregunta, ¿cuáles son esas acciones que el Estado debe emprender en torno a nuestros casos acá en Venezuela de violación de derechos humanos? Bueno, yo creo que te puedo hablar con los fragmentos que sé. En diciembre nosotros vamos a encontrar, no existe un tema como un Estado que no tenga una sola mancha en el expediente del cumplimiento de los derechos humanos. Nosotros siempre tenemos problemas, nosotros tenemos situaciones policiales, nosotros tenemos una gran cantidad de temas, pero esos temas requieren en primer lugar que el Estado cumpla las obligaciones que están, es decir, prevención, que cumpla la judicialización de los casos en los cuales haya actuación de un funcionario que viole los estándares y los protocolos de actuación. Nosotros en Venezuela tenemos puntos fuertes, por ejemplo, la ratificación de los tratados, la existencia de un marco constitucional amplio y desarrollado de aplicación inmediata requiere hacer esto. Nosotros tampoco estamos en un terreno donde tenemos todas las respuestas. De hecho, el no tenerla es lo que en parte justifica que estemos en un tiempo constituyente. Y este tiempo constituyente debe ser el espacio en el cual surjan nuevas respuestas para problemas que no hemos solucionado del todo. Por ejemplo, la Constitución del 99 planteaba grandes preguntas para aumentar la capacidad del acceso a la justicia, que haya más tribunales, que sean más expeditos, que los procesos sean más cortos, y hoy en día sigue siendo una materia en la cual nos falta avanzar. Ok, gracias, doctora. Por acá tenemos la doctora Suramí Marcano. Da los buenos días y dice, de acuerdo con su percepción, ella le formula la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos enfrentar el trumpismo? Bueno, yo pienso que de hecho me habían aparecido en las pantallas algunas otras preguntas como relacionadas con esto. Se hablaba como existe una obsesión del trumpismo con Venezuela. Bueno, sí, en efecto, nosotros nos constituimos en un país que es una alternativa política, una alternativa internacional, un modelo distinto. Además, por ejemplo, nosotros hablamos de la idea de la solidaridad, de la sociedad, de la comunidad como base. Bueno, estamos en contra de este ideario excepcional cuya base es el individualismo y la propiedad privada. Luego somos un espacio geopolítico dentro de lo que Estados Unidos venía considerando su patio trasero. En este espacio tienen intereses estas grandes naciones contra las cuales Donald Trump se encuentra enfrentado. Recordemos que uno de los signos característicos de este periodo histórico estadounidense va a ser la guerra contra China. Recordemos que lo mencionábamos en las ideologías que están detrás del gobierno de Donald Trump. Ahora, pensar
que el tema de Donald Trump es una obsesión con Venezuela nos lleva primero a considerar que desde el establecimiento desde antes de que el 98 ganase las elecciones, ¿saben? Pues ya habían intentos para evitar que esto ocurriera porque este era un terreno dominado por ellos, era la vitrina de la democracia para los efectos de Estados Unidos, el espacio del libre comercio, el país que les vendía a ellos y solo a ellos el precio que ellos quisieran. Estas son causas para esto, pero nosotros vemos la génesis de las acciones que hoy vemos en las leyes sobre la democracia en Venezuela, que fueron dictadas por Obama, al igual que el decreto que dijo que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria, que son la base jurídica que les dio el Congreso y el presidente para todos estos actos de acciones coercitivas unilaterales, que son lo que estábamos hablando hoy. Tenemos otra pregunta por acá muy interesante, doctora. Agradecemos también por la respuesta que ha dado a los presentes acá en este foro, en esta videoconferencia. Por acá le escribe el señor Carlos Motamayor, el doctor Carlos Motamayor. Estimada doctora Ana, yo diría que el trumpismo es el resultado de la política consuetudinaria del Estado de los Estados Unidos que hoy se refleja más claramente ante la ruptura del biopolarismo mundial que gobiernos como el comandante Hugo Chávez Frías promovió en la primera década de este siglo, encargándose de desenmascarar la hipócrita y subyacente política de denominación estadounidense. La pregunta sería, ¿cómo seguir en esta lucha política de desenmascarar ese denominado trumpismo y profundizar la bipolaridad mundial? Bueno, pienso que un hecho que a lo mejor no le dimos la dimensión porque estamos en medio del COVID, porque la historia cuando pasa no tiene esa sensación de historia, fue precisamente esa llegada a Venezuela de esos buques iraníes. Eso que parecía plantearse en un momento incluso como un nuevo capítulo de una guerra de misiles, cuando Irán, que es una potencia nuclear, que es un enemigo declarado para Estados Unidos, entró y trajo a Venezuela sus buques desafiando esas órdenes de Estados Unidos desde el 2017, según las cuales no debía entrar ninguna forma de insumos para gasolina en Venezuela. Ahora, sí, en efecto, el trumpismo es una forma de hacer mucho ruido y gobernar igual. Y más allá de eso, incluso algunos detractores de Trump intentan como mancharlo, asociándolo con Chávez, como decir, bueno, pero es que casi que sería un hijo de lo que fue la política o la manera de hablar, la manera de ser de Chávez, que realmente rompió un esquema en comunicación política, pero la verdad es que es considerado Donald Trump más bien un hijo de los medios. O sea, ¿quién es Donald Trump? Donald Trump encarna la idea de el self-made man, un hombre que se hace solo, que es un hombre exitoso, que solo yo soy famoso, yo tengo el poder incluso de maltratar a la gente que me rodea. Y en cierto modo, pues un ideal de la manera de ser en este sistema individualista que tienen los Estados Unidos. Así que sí tienen eso, o sea, elementos en los que hay una continuidad con lo que siempre ha sido Estados Unidos. Hay un elemento que es muy importante, en mi opinión, y es que nosotros tomemos en cuenta, por ejemplo, la figura de Bolsonaro, la figura de Bukele, como elementos que continúan esta manera de misoginia, esta manera de racismo, como una nueva doctrina que se lleva a cabo en esta fase del neoliberalismo. Ok, por acá hay otra pregunta que le formulan, doctora. Compañero Charles, en caso de la población mal llamada de color que hace vida en Estados Unidos,
¿por qué diferenciar afroamericano de afroestadounidense? Esto también incluye aquí en lo que es imperialismo y ese trumpismo. Esta pregunta le están formulando cada uno. A ver, para los estadounidenses la palabra estadounidense no existe, ¿no? Normalmente cuando nosotros escuchamos personas hablar de afroestadounidenses, están hablando desde la reivindicación del término americano como un término que nos corresponde a todos en el continente y no, de hecho, desde esa misma visión hegemónica de Estados Unidos, de decir, bueno, América somos nosotros. Pero cuando nosotros tomamos la palabra afroamericana es porque esa es la palabra que reivindican los movimientos afro, porque eso también es muy importante, ¿no? Solamente cuando entramos, por ejemplo, en el pensamiento claramente comunista, por ejemplo, en lo que vemos de Angela Davis, quien es comunista, solamente en eso hay un planteamiento más grande hacia toda la institucionalidad, o sea, hacia el hecho de que el racismo es una consecuencia del capitalismo. El capitalismo requiere trabajadores que son proletarios y están explotados. Los proletarios explotados requieren pues mujeres en sus casas y también, por ejemplo, si seguimos los planteamientos de Freire, nosotros nos vamos a dar cuenta que las lógicas de la explotación requieren que haya un explotado más chiquito, que el hombre blanco explotado pueda explotar a su mujer y a un hombre negro, y que ese hombre negro pueda explotar a su vez a otra persona que entienda más pequeña, es decir, a un hombre negro de clase baja. Y nosotros vemos estos esquemas reproducirse en la idea del excepcionalismo, porque las personas, incluso en la más profunda de las crisis que vive Estados Unidos, siguen sintiendo que en el hecho de ser estadounidenses, de ser americanos, pues ellos valen a su vez mucho más de lo que valen las personas que en algún momento histórico sean, según los medios, los grandes enemigos de América. Eso lo explica también muy bien Howard Zinn, por ejemplo, como en un momento fueron los vietnamitas, en otro momento de ese juego de palabras, pero también esta lógica de, pese a los niveles de opresión, estas son personas que consideran son excepcionales porque son para nosotros estadounidenses, para ellos americanos. Bueno, doctora, ya para ir finalizando, vamos a formularle una última pregunta acá que escribe el señor Camilo Arias y explica lo siguiente. No solo la base jurídica de la resolución Obama-Trump, sino el bloqueo a Venezuela que viola el derecho fundamental al libre comercio y la alimentación a los venezolanos. Esto es violatorio a todo el marco legal internacional. También está la violación a nuestra soberanía con las recientes incursiones y el conjunto de sanciones y acusaciones legales desde el Congreso de Estados Unidos de señalar al presidente Nicolás Maduro y demás personeros del proceso bolivariano de narcoterroristas, iniciando y sustanciando un expediente. Esto es la superestructura capitalista, neoimperialista en su pleno funcionamiento. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar en el derecho internacional esta serie de acciones y acusaciones hechas públicas por Estados Unidos, los organismos multilaterales bajo su dominio? Esa es una pregunta bien densa porque nosotros tenemos que ver algunas cosas. El derecho internacional no es un producto del consenso real de todos los pueblos. Eso es una mentira histórica. El derecho internacional que nosotros conocemos hoy fueron las normas de la hegemonía que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en esos consensos que tuvieron los países europeos con Estados Unidos, que fue el único país que no sufrió la guerra y que a partir de esa posición dominante entre los dominadores estableció un sistema que le conviene. Es
importante que nosotros, además, hoy que hemos tratado este tema de las minorías, nosotros recordemos que las minorías no existen en el derecho de 1945 y que tuvimos que esperar hasta los años 60, cuando empezó el proceso de la independencia en África, para que temas como la igualdad jurídica de los estados, la autodeterminación de los pueblos fueran parte de los temas de discusión, urgencia y filosofía de los derechos humanos. Nosotros tenemos una gesta valiente en la idea de construir un derecho internacional nuestro, americano, un derecho internacional de los pueblos del sur, un derecho internacional de los pueblos y no de los estados, que hoy sin duda tiene una reconfiguración, porque para poder derrotar a Venezuela, como pretenden, han derrotado primero a los aliados de Venezuela y han convencido a quienes eran parcialmente neutros o al menos no abiertamente adversarios de que una relación internacional normal con Venezuela. Algunos analistas señalan, por ejemplo, de que Venezuela se vuelve la gran cuestión geopolítica cuando aparece un sujeto, cuando aparece Juan Guaidó en la política y se da este inédito hecho del reconocimiento de 50 países, que son estos países del mundo unipolar, que reconocen que ellos pueden determinar, incluso si no hubo elecciones, incluso si no tienen votos, quién es el presidente de Venezuela, para que este presidente sirva como ha servido para, por ejemplo, tomar Citgo, y que el dinero de Citgo sea el dinero que Trump utilice para construir el muro de México, cuando el Congreso no le ha autorizado el dinero y no ha tenido la manera de construir ese gran cinturón al sur de México. Entonces nosotros vemos que hay un proceso en el cual Venezuela es un bastión de resistencia, por eso es importante tumbarla, pero Venezuela es también el resultado de una política de alianzas entre los pueblos. Es importante recordar que pese a todas las amenazas, el ALBA sigue existiendo y se reunió recientemente, que nosotros en la historia no podemos creer que el tiempo pasa como una línea recta donde nunca nos encontramos con un hueco, con un desvío, ¿no? La historia es un proceso de lucha permanente, como las olas del mar, y en ese proceso simplemente nosotros vamos a tener que seguir avanzando. Las instituciones del derecho internacional, por lo menos en materia de derechos humanos, es importantísimo que nosotros digamos, sobre todo quienes somos juristas, yo quiero ver cómo piensan el mundo, cómo son los derechos humanos, qué dicen los asiáticos, qué dicen los musulmanes, qué dice el África, que es un territorio saqueado, un mapa dividido en función de los recursos naturales que quieren extraer, y que nada más en el coro, en el tema de los derechos humanos, es el único espacio que tiene líderes que son habitualmente investigados por la Corte Penal Internacional. Entonces nosotros creo, ya como para terminar, quiero tomar una idea de mi profesor, el doctor Atkandi Convé, que siempre dice que la principal condición que nosotros requerimos es entender que somos capaces de generar un pensamiento jurídico propio y entender también que nuestros pueblos requieren juristas, tanto como jueces y funcionarios como teóricos, que acompañen esas luchas para evitar que sea tan fácil derrumbarlas, como hemos visto retrocesos viviendo en nuestro continente, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, o lo que fue el periodo del macrismo para Argentina. Bueno, agradecemos esta exposición, esta ponencia por parte de la doctora Ana Cristina Bracho en esta videoconferencia que tuvimos el día de hoy, que llevó por nombre No puedo respirar, un balance de los derechos humanos bajo el trumpismo. A propósito del nombre de No puedo respirar, como todos saben, el caso de la persona allá en los Estados Unidos, George Floyd, fue brutalmente asesinado por fuerzas policiales, donde, bueno, todo el mundo pudo observar esa masacre contra ese ciudadano
norteamericano, americano, estadounidense. Bueno, ya podemos ir finalizando y queremos recordarle a todos nuestros gentiles usuarios que estuvieron presentes y agradecerles su asistencia a esta videoconferencia. Si la doctora Ana Cristina tendrá algún contacto, un correo electrónico que quiera entregarle a los usuarios, ya que a los participantes en este foro, porque hay muchas preguntas y bueno, ya por cuestiones de tiempo, sería interesante que ustedes den un correo y ellos les hacen las preguntas a través del correo, usted se las responde. Ok, mi correo es mi nombre, Ana Cristina Bracho, 2, en número, @gmail.com. El correo de la doctora Ana Cristina Bracho, 2, en número, @gmail.com. Así mismo. Ok. Pueden dejar todas sus interrogantes y formular las preguntas que quedaron aquí. También queremos agradecer la presencia de la doctora Bárbara Gabriela César Ciero, magistrada de la Sala Político-Administrativa, que también está presente en esta videoconferencia y que en la anterior videoconferencia fue nuestra ponente también en esta serie de videoconferencias que está realizando la Escuela Nacional de la Magistratura. Agradecemos entonces a la doctora de parte del magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael José Moreno Pérez, y también del magistrado Guillermo Blanco Vázquez, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. Su presencia en esta videoconferencia, y agradecemos a la doctora Cristina Bracho, y bueno, que tengan buen provecho. Será hasta el próximo miércoles. Gracias. Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial.